Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas. Por lo tanto, busque lápiz, papel, invite a un amigo y, por supuesto, tome la palabra de Dios y únase a nosotros. Saludos, bienvenidos amigos a otro programa de respuestas bíblicas. Con ustedes Daniel Escarone. Encantado del privilegio que tengo de poder compartir con ustedes a través de este medio. Y quiero recordarles, como siempre lo hacemos, que el principal clave de este programa es usted, porque sin su participación no lo podríamos llevar a cabo. ¿Cómo es que usted puede ser parte de este programa? Se lo digo en un momentito más, no sin antes darle la bienvenida a quien nos acompaña y ya es habitué de nuestros tertulias de respuestas bíblicas, el profesor, pastor, doctor, candidato doctoral de la Universidad de Andrews, Eric del Valle. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa que es tan importante porque nos lleva a estudiar la palabra de Dios con seriedad. Le estábamos diciendo, pastor del Valle, a nuestra audiencia amable, que sin ellos no podríamos continuar con este programa porque ellos pueden formar parte del mismo enviando sus programas a respuestas bíblicas y lo pueden hacer, amigos, al siguiente correo electrónico. La dirección es la siguiente: rb@3abnlatino.org. Repito, rb por R, respuestas, B, bíblicas, rb@3abnlatino.org. Repito esto para que ustedes lo puedan entender, o también lo pueden enviar a la dirección postal, a nuestro correo aquí en la zona, y la dirección es la siguiente, si la podemos poner en pantalla, es 3ABN Latino, Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o pueden llamarnos y con gusto los atenderemos al 618-627-7021 aquí en los Estados Unidos, o al número gratuito 1-800-752-3226, o como dijimos antes, pueden enviar su pregunta por correo electrónico a rb@3abnlatino.org. Gracias por estar con nosotros y disfrutemos juntos de este programa. Amén. Tenemos una pregunta de seguimiento que la habíamos tratado en un programa anterior y el doctor y pastor Eric del Valle me dijo, bueno, sería quizás bueno que nosotros ahondemos más en este punto. Era una pregunta que decía lo siguiente: ¿fue la serpiente quien engañó a Eva? Esta era una pregunta que nos había enviado nuestro amable televidente llamado Juan Ortega, y Juan nos hacía esa pregunta indicando que en medio de su búsqueda en el Internet había encontrado este interrogante y le produjo toda una serie de preguntas. Respondimos una parte, respondimos algunos aspectos, pero el pastor nos dijo, quizás debemos seguir ahondando en esto. Pastor. Sí, respondimos que había mentira cuando le dijo no moriréis, había mentira cuando le dijo que no de todos los árboles pueden comer, y respondimos esa parte. Pero se quedó en el tintel la inquietud también de algunas personas cuando leen que la serpiente le dice en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y luego en ese mismo capítulo, el versículo 24 lee de la siguiente manera: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida para que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Bueno, versículo 22 explica por qué. Luego Dios dijo, el hombre
ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Estas expresiones hay que aclararlas. Nosotros sabemos, gracias al conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras, que no solamente se le abrieron los ojos, sino que entraron los seres humanos en una dinámica para la cual ellos realmente no están preparados. De hecho, ninguna criatura tiene las herramientas en sí misma para vencer el mal, pero Dios sí tiene las herramientas, de tal manera que aun cuando Dios se encarna, Él dice, Satanás nada tiene en mí. No hay nada del mal moral que pueda afectar directamente la naturaleza santa, pura y buena del Señor. Es decir, quizás podríamos decir que ninguna criatura per se en sí misma tiene las características como para poder hacerlo, pero con la asistencia y la ayuda divina sí lo podemos hacer. Sí, si hablamos de la justificación por la fe y hablamos de la santificación en esa relación viva con el Señor, pues eso es parte del plan de salvación. Correcto. Ahora, lo que vamos a aclarar es lo que Satanás pretende introducir en la mente de esta dama y en la mente de todos nosotros con su mentira. Quizás lo que debamos también señalar, porque en el programa anterior no lo aclaramos, y es el hecho de que algunas personas dicen, si Dios dijo que morirían, en realidad no murieron. Entonces, a veces es bueno aclarar que la tendencia del hebreo es que muriendo moriréis. Es lo que estaría explicando el texto en el original. Es decir, en el momento que ellos pecaron, comenzaron a morir. Es decir, si no lo hubieran hecho, definitivamente la muerte no hubiera sido conocida por ellos, pero en el momento que pecaron comenzó el proceso de la degradación y la muerte. Lamentablemente comenzó ese proceso que Dios no quería y por eso advirtió desde el principio. Quiero explicar la frase, seréis como Dios. Satanás la utiliza para darle origen a la teoría de la evolución. Él, como ángel creado, poderoso en gloria, pretendía ser igual a Dios. Eso lo vemos en Isaías 14, versículo 13, donde la palabra de Dios señala que Él reconoce en el fuero interno de su corazón la siguiente expresión, levantaré mi trono, se dice a sí mismo Lucifer. Y en el versículo 14 dice, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Así que él pretendía evolucionar por medio del conocimiento del bien y del mal para ser como el Altísimo y levantar él su propio trono, su propia autoridad, su propio criterio, sus propias definiciones, sus propias categorías de lo que es bueno y de lo que es malo, no siguiendo necesariamente las categorías de Dios y desafiando las categorías de Dios que están establecidas desde el Génesis de lo que es bueno y de lo que es malo. Quiero que se den cuenta que esta actitud de rebelión es la que él estaba tratando de inculcar en esta dama. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, como bien dijo el pastor Escarone, vemos cómo la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina que nos pone en armonía y en comunión con Dios, la doctrina que pone nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios, señala lo siguiente en el mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le concederé. Esto ya no es por la fuerza. Le concederé que se siente en mi trono. ¿Usted está escuchando bien? Es en el trono de Cristo. Y Cristo dice que Él se sienta en el trono con el Padre. Y nos está pidiendo que nos sentamos en el trono con Él.
pero es una concesión de Él porque tenemos armonía con Él. No es como Lucifer, que trata de imponer su criterio y su trono a Dios. Así que cuando el Señor reconoce en el versículo 22 que llegamos a tener un conocimiento del bien y del mal, que nos hace en cierta medida un poco más relacionales con Dios, yo quiero aclarar que ese conocimiento del bien y del mal no es el mismo que Dios tiene, que es omnisciente y omnipotente. Es un conocimiento parcial y es un conocimiento que nosotros no dominamos con nuestra propia naturaleza, que solamente Dios, con su absoluta santidad y poder, puede dominar y moralmente nunca le puede afectar. En resumen, le decimos a nuestro amigo Juan Ortega, que es el que hizo la pregunta, es Satanás en posesión de la serpiente que genera la tentación e inicia el proceso de la caída, y definitivamente la respuesta es muy clara, es decir, en el momento que se produce la desobediencia, comienzan a morir, muriendo moriréis, es decir, el cumplimiento de la aseveración divina está dado. Hay mentira, hay falsedad de parte de Satanás, con que Dios os dijo tal cosa, no moriréis, falso, comienzan a morir, y definitivamente en medio de esa condición nosotros encontramos la proyección de poder y dominio que intentaba tener Satanás, que finalmente es destructiva para las personas que se someten al poder de Satanás. Y posiblemente aquí, Eric, es donde está la clave de todas nuestras tensiones que podemos tener en nuestra vida. Es decir, a quién elegimos como aquel que ha de ser el soberano de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y cuando nos rendimos a la voz del Señor y nos sometemos a Él y lo obedecemos, hay vida, pero cuando hacemos lo contrario, la perdemos. Sí, también podemos ver cómo se origina la teoría de la evolución, donde hay una progresión sucesiva hasta que se llega a lo máximo. Es todo lo contrario. Hay una degradación constante por haberse apartado de la evolución, de la voluntad de Dios, y no hay evolución ninguna. Todo lo contrario. Involución. Correcto. Hay pura degradación, por eso necesitamos otra vez unirnos con Dios para que sea sus méritos, para que sea su gracia la que nos vuelva otra vez a rehacer conforme a su imagen, cosa que duele, cosa que no es fácil. Yeah. No importa en la etapa de su vida que usted la esté. reflexión que genera esto, porque toda la expectativa que el Señor tenía para el ser humano estaba centrarlo donde está Él, en su trono, en las estrellas, junto a Él, mientras que a través del proceso del pecado fueron o vuelven al mismo lugar del cual fueron hechos, es decir, fueron hechos del polvo de la tierra, vuelven al polvo de la tierra y allí desaparece, en cierto sentido, el sueño del Señor de poder tenerlos para siempre con Él. Pero quiero decirles algo, la Biblia nos da una promesa, y es la promesa de la resurrección, la promesa de que aquellos que creen en el Señor, que confían en Él, aunque hayan muerto, pero creyeron en Él, volverán a vivir si creyeron en Él, porque el Señor vendrá a buscar y despertar del polvo de la tierra a aquellos que creyeron en Él. Tenemos una segunda pregunta, Pastor. Pasamos a la siguiente pregunta, Pastor del Valle. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué en la iglesia pentecostal las personas se desmayan y caen? Bueno, eso es una pregunta interesantísima para contestar. Yo puedo aclarar lo que opino al respecto desde el punto de la vista de la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, nos da Dios cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo se manifiesta. Y en ninguna de las 9 manifestaciones, de las 9 formas que tiene el Espíritu Santo de manifestarse, aparece esa, el de caerse, el de desmayarse. De hecho,
En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 28, versículo 10 al 13, y en la historia de Israel, la Biblia dice que los que iban a caer de espaldas o los que iban a ser tumbados al suelo, aquellos no entran en el reposo del Señor. Por lo tanto, no es algo positivo, sino todo lo contrario. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo nos aclara que en otra época, en otro tiempo estuvimos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora opera. Esa palabra ahora opera en los hijos de desobediencia un espíritu. Ese espíritu en griego, ese operar, ese verbo en griego, dice da energía, da fuerza, actúa en la persona y posiblemente es la que hace que se desmayen, porque va en contra de la enseñanza de las Santas Escrituras. No es una práctica bíblica de Israel en el Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Dios nos pide que tengamos un culto racional y que tengamos una relación racional con Él. Por otro lado, sí hay evidencia bíblica y bastantes de que el diablo y los demonios tumban a las personas al suelo, pero no Dios. Utilizar el caso de Pablo, camino a Damasco, de Hechos capítulo 9, versículo 4, como la forma apropiada para justificar esto, tampoco corresponde, y escúcheme bien ahora, esto se lo voy a decir con amor pastoral, con mi corazoncito de pastor. Cuando Pablo cae, está consciente. Pablo no está inconsciente. Nunca el Espíritu Santo quiere trabajar de manera que te deje inconsciente. Cuando nosotros nos sometemos sin estar conscientes, usted me perdona, esa no es la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede someter nuestra voluntad para hacer cosas de las cuales no estamos conscientes, sino todo lo contrario, voluntariamente conscientes y voluntariamente dispuestos. Y por eso es que no estoy de acuerdo en el desmayarse y el caer al suelo sea parte de una experiencia genuina cristiana, sino que para mí, y usted me perdona, para mí es hipnotismo, para mí es hasta posesión, pero no es bíblico ni correcto. Vale la pena también quizás, pastor, señalar en algunas cosas que nosotros tenemos que ver en la dinámica de nuestra relación, porque debemos acudir a la iglesia, debemos participar en la iglesia, debemos estar unos con otros dentro de la iglesia, debemos tener comunión con los santos dentro de la iglesia, y ese aspecto definitivamente es importante. Pero hay algunas cosas en las que debemos reflexionar, y debemos reflexionar bien, y por favor tenga en cuenta este aspecto, porque las Sagradas Escrituras describen de una manera muy clara algunos de los puntos que voy a mencionar a continuación. La Biblia habla de cosas que son espectaculares, yo no tengo duda de eso. La Biblia habla de sanamientos milagrosos, la Biblia habla de caminar sobre las aguas, la Biblia habla de transformar el agua en vino, la Biblia habla de poner el pie en el mar y abrirse, la Biblia habla de tener serpientes en las manos y no sufrir daño alguno, habla de la resurrección de los muertos. Sin duda, podríamos decir, hay elementos espectaculares en las Sagradas Escrituras, pero la esencia del Evangelio no es lo espectacular. La esencia del Evangelio es el Evangelio, es Cristo.
no es lo espectacular. Nunca la Biblia dice, por ejemplo, que los apóstoles se acercaron a alguna ciudad e invitaron a los habitantes de la periferia o a algunos otros diciendo, vengan, esta noche está Jesús con nosotros, vamos a tener una piscina, una pileta, el Señor va a caminar sobre la faz del agua de la pileta para que ustedes vean su poder, vamos a traer serpientes, las van a tener en las manos, no van a sufrir daño alguno, vengan, vamos a tener sanamientos milagrosos y por favor, de paso, para venir a las reuniones no olviden pasar por el cementerio, traigan a sus muertos, los vamos a resucitar. No. ¿Hay poder en el Evangelio? Sí. Pero definidamente nosotros encontramos que aquellos que enfatizan en el poder o en el Evangelio del poder pierden de vista el genuino poder del Evangelio bíblico, que es la comunión con el Señor Jesucristo. El poder del Evangelio es aceptar al Señor, es permitir que el Señor entre en nuestras vidas, el Señor domine nuestra vida de acuerdo con las condiciones que están en las Sagradas Escrituras, de acuerdo con lo que Él mismo enseña en las Sagradas Escrituras, con las propiedades que siguieron los discípulos y apóstoles en la iglesia temprana primitiva, pero no bajo las luces de manifestaciones cuasi hollywoodenses o de Hollywood que, digamos, pueden envolver y atrapar algún incauto. No. El Evangelio que hace énfasis en este tipo de cosas pierde de vista la eficacia y la esencia del Evangelio. Y en ese sentido nosotros debemos retrotraernos a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Eso es así. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice lo siguiente. ¿A partir de qué sección bíblica se determina que el sábado es el día de reposo? Pastor. Bien, a mi entender, desde el mismo Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, empieza la Biblia a enseñarnos la diferencia de ese día con respecto a los demás. Los demás días ya en el Génesis vienen a ser un número, pero el sábado se menciona por nombre y ya en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice la Santa Palabra: Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lo que acontece más adelante, en Éxodo capítulo 20, es que explica en detalle en qué consiste ese reposo. Aquí nos encontramos, y vale la pena que Biblia en mano, ahora lo releamos, ¿no es cierto? Dice el texto: y bendijo Dios el día de reposo, equivale a sábado, ¿no es cierto? Lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Usted vea que hay 3 vocablos que son importantísimos en todo el Antiguo Testamento y prácticamente en toda la Biblia. Estos vocablos son los siguientes: bendecir y bendijo, santificar y santificó, y el tercero es reposó. Los 3 están asociados. Uno es que el Señor lo bendice. No es una institución aquí la que bendice. Ojo, no. Esto aparece mucho antes de que hubiera un solo judío sobre la faz de la tierra. Antes del judaísmo, los hombres observaban el sábado. Antes del islamismo, los hombres observaban el sábado. Antes del catolicismo romano, los hombres observaban el sábado. Antes de que hubiera un solo pentecostal sobre la faz de la tierra, los hombres reconocían y observaban el sábado. Antes de que hubiera un solo episcopal, presbiteriano, cualquier otra denominación, nosotros encontramos que este reconocimiento surge de ese encuentro que se produce entre el Creador y la primera criatura. Y en medio de la descripción que une a Creador con criatura, el texto dice: lo bendijo Dios. ¿A quién? Lo primero que bendice no es un lugar. La bendición del Señor no está en el cosmos, no está en el plano de lo material, está en el plano del tiempo.
está en lo sagrado del tiempo y bendice el sábado. Y dice el texto que lo santifica. Y nosotros encontramos que hace algo más. Amén de que por influjo de la acción divina nosotros encontramos que lo bendice, es decir, lo aprueba al sábado, porque bendecir significa eso, y que lo santifica. La palabra kadosh está asociada allí, la palabra baruch está asociada allí. Dos palabras, dos vocablos que se entrelazan, profesor, a lo largo de toda la Escritura con un sentido importantísimo. Es decir, no es un hombre que está probando, es Dios el que está probando. Y una bendición paterna, materna o familiar es una cosa, pero la bendición del Señor es algo más importante. Pero ahora, algo que no puede hacer ningún ser humano es santificar. El Señor santifica, pone la característica de su ser en el tiempo para decirle a las criaturas, adoremos juntos, porque es el día en el cual voy a estar con ustedes. Y lo santifica, y reposa Él, Dios. Modela. Este aspecto del reposo divino, quiero decirles que es muy importante. ¿Por qué? Porque usted encuentra que el Señor lo bendice. ¿En qué momento nosotros encontramos que el Señor dice, no, ya no es más bendito el sábado? No hay tal cosa en la Escritura. ¿En qué momento el Señor dice, no, ya no es más santo el sábado? ¿En qué momento lo dice? Nosotros no encontramos eso. Definitivamente no hay un retrotraerse de parte del Señor para decir, no, ya no es este mi día, sino que este día fue dado como anticipación del otro que viene. No. Definitivamente los tres signos que nosotros encontramos y que se rematan con la acción divina están dados en una trilogía espectacular y única en las Sagradas Escrituras, porque el Señor lo bendice, lo santifica y Él, Dios, reposa en ese día. Más, hay un detalle más, pastor, este detalle a mí siempre me ha llamado la atención y es que dentro del plano creativo, a veces cuando nosotros encontramos el cambio del día de reposo, se produce una alteración siniestra y realmente significativamente irreparable, porque se distancia la conexión que hay. El hombre es creado el viernes y la primera acción que tiene es encontrarse con el Creador el día siguiente. Es decir, la obra de la creación culmina con la creación del hombre. Y cuando creador y criatura se encuentran, ese es el momento del sentido de la adoración. Y cuando una iglesia, un movimiento religioso, cualquier movimiento denominacional en cualquier parte del mundo quita la esencia de esa relación creador-criatura sábado, está desmantelando los elementos que nosotros encontramos que son autóctonos y propios de la creación, que es creación, sábado y matrimonio, unidos por el Señor y englobados dentro de un fenómeno que es creacionismo. Cuando desmantelamos, desarticulamos eso, comenzamos a encontrarnos con que el matrimonio es atacado, la creación es atacada, el sábado es atacado, y los tres son alterados y vistos bajo ópticas de diferentes luces en los cuales lo que encontramos es un humanismo antes que un proyecto que esté en armonía con el proceso divino. Pastor. Sí, algunas personas tienen versiones de las Sagradas Escrituras que han alterado la lectura al no ser fiel a la lectura. Cuando usted busca la palabra sabatón, cuando usted busca la palabra sábado que aparece en estos textos, quiero que vaya a diferentes diccionarios y al contrario de lo que enseñan por ahí, que el sábado es el domingo, el sábado es el séptimo día de la semana, no es el domingo. Eso está claro en los diccionarios y en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, las iglesias están alterando esa realidad.
Gracias por estar con nosotros, amigos, y quiero decirles a aquellos que están con nosotros y que comenzaron quizás a pensar, ¿cómo se me está ocurriendo una pregunta? ¿Cómo se la puedo enviar a esta gente? Me gustaría que me la respondan. Sí, por favor, envíenla. Envíenla a rb número 3 abnlatino.org. Envíenla por correo electrónico a esta dirección y nosotros vamos a tratar de responderla en alguno de los siguientes programas. No lo vamos a poder hacer posiblemente directamente hoy, en este momento en que está usted sintonizándonos, pero quiero decirles que lo pondremos y con gusto lo vamos a atender junto con los demás interrogantes que lleguen. Seguimos aquí en 3ABN Latino, Respuestas Bíblicas, y si usted llegó recién, quiero decirle, únase a nosotros, traiga lápiz, papel, Biblia, un amigo, y como mencionamos, concentrémonos en este punto. Estamos discutiendo acerca del tema del sábado. Un amigo nos estaba preguntando desde cuándo, de qué tiempo nosotros encontramos que aparece esto, y estamos remontando al libro de Génesis en el capítulo 3, pero quiero decirles que hay una conexión que está doble en el libro de Éxodo, uno en la práctica en el desierto y otra en el mandamiento. En la práctica en el desierto nosotros encontramos que por 40 años el pueblo de Dios grabó a fuego este aspecto por el hecho de que durante el viernes caía maná, doble partida, y el séptimo día no había maná. El mandamiento del sábado, cuando llega luego en el Sinaí, les da la explicación porque el Señor les dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, hija, siervo, criada, bestia, extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy interesante la manera en la que nos narra. Hay una especie de desmantelamiento de la estructura de Génesis capítulo 2, versículo 3, y encontramos que viene ahora el reposo, viene la santidad y la bendición, y nosotros lo encontramos, ¿no es cierto?, de ese modo. Perdón, la bendición y la santificación. En ese orden aparece ahora citado en el mandamiento, pero en realidad es una cita del libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 3. Ahora, veamos aquí un aspecto importante, y es que esto que está leyendo no está condiciendo con el catecismo romano, pero así es como dice la Biblia, y definitivamente aquí lo encontramos. El pastor hizo un aspecto o hizo una referencia a un punto que quizás debamos señalar, el diccionario. Pero el diccionario fue alterado en el año 2000, el diccionario especialmente de la Real Academia Española, donde se cambió la aseveración de este punto de los días de la semana y se cambió la definición de los días de la semana para hacerlo bajo otra perspectiva. Pero hay algo que no pueden cambiar, y es la fe del pueblo de Israel, que sigue el mandamiento del Señor y no a los diccionarios humanos. De paso, no todos los diccionarios de todas las lenguas han cambiado, y por lo tanto usted se va a encontrar con que todavía hay algunos diccionarios en otras lenguas que siguen diciendo que Shabbat es el séptimo día de la semana. Pero algunos han distinguido, y como el diccionario de la Real Academia Española, han comenzado a distinguir el Shabbat como sexto día de la semana, digamos, general, ¿no es cierto?, y definitivamente han cambiado esa aseveración. Es importante este aspecto. Cuando tuvimos algún tipo de intervención, a lo menos electrónica, en el año 2000, en relación con esto, alguien llegó a decir, creo que tenemos que conservar los diccionarios antiguos de la Real Academia Española, para que definitivamente calendario, diccionario, Biblia pudieran estar en armonía, pero de hecho este aspecto nos está hablando de algo, y es una anticipación profética que nos da la Biblia, en el libro de Daniel especialmente, donde habla de que se levantaría un poder en el cual estaría la idea de cambiar los tiempos y la ley. Y la única parte de tiempo que está en la ley de Dios
porque la ley de Dios surge en la mente del Creador y que habla de tiempo es el sábado. Y ese poder alteraría definitivamente este aspecto. Por lo tanto, aquí, estimado televidente, el punto está: ¿de qué lado está usted? ¿Del lado del Señor? ¿De parte de las instituciones humanas? Juegue su vida eterna del lado del Señor y definitivamente ponga en Él toda su apuesta religiosa, porque de lo contrario puede estar corriendo riesgo de perderse. Y por esta razón nuestro programa, advertirles acerca de este aspecto. Vaya a la Biblia, no importa cuál, usted va a encontrar este punto. Si algo ha cambiado, busque los originales, busque competencia, pregunte definidamente y usted se va a encontrar que el mandamiento es así como se lo estamos leyendo aquí. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes guardan la ley de Moisés? La Biblia dice que hubo cambio de ley. Jesús es superior a Moisés. Es interesante esa pregunta porque esa pregunta tiene niveles, ¿no? Si uno la va a contestar bíblicamente o si la va a contestar teológicamente. Sigue diferentes corrientes la pregunta. Lo que para mí capta mi atención es el inicio de la pregunta. ¿Por qué ustedes guardan la ley de Moisés? Le quiero decir que, aunque la expresión aparece en la Biblia, para lo que aquí se está llamando la atención, es que yo quiero que piensen la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante escrito en las Sagradas Escrituras? Algunos piensan que son los dichos de Jesús. Otros, eruditos, consideran que son las parábolas. Pero lo más importante que hay en las Sagradas Escrituras es tan importante que Dios decide escribirlo con su propia mano. No se lo da a nadie para que lo escriba. Y eso son los 10 mandamientos. Cuando usted está utilizando la expresión ley de Moisés, me está mezclando el decálogo con leyes culticas, sacerdotales, que obviamente el ministerio de Jesús cumplió y por lo tanto hay que buscar el cumplimiento cristocéntrico en la primera venida y el cumplimiento cristocéntrico a lo largo del plan de salvación. Hay un punto, y quiero mencionar Jorge Enrique, se llama la persona que nos envió esta pregunta. Quiero tener un diálogo amistoso con Jorge Enrique y decirle lo siguiente: la pregunta es muy buena, pero esconde un elemento que vale la pena en el que usted debe reflexionar. Usted dice, la ley de Moisés. ¿Por qué guardan ustedes la ley de Moisés? Y señala algo que quizás no lo voy a poder discutir ni se lo voy a poder negar, que la Biblia indique que Jesús es más que Moisés. Eso yo no tengo dudas sobre el particular. Posible si fuera judío podríamos charlar un rato y tener un enfoque diferente, pero no lo soy. Pero acá quiero decirle lo siguiente: vaya a su Biblia, ábrala y busque el libro del Éxodo y lea los siguientes textos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Y escuche bien lo que dice allí. Léalo y repítalo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Quién es el hablante? No es Moisés. No es Moisés. El hablante, el que habla, el que lleva el diálogo, el que dice yo soy el autor de esto que viene aquí abajito que se llama ley, no es Moisés. Hay un segundo incidente que está relacionado con la ley y que también es prudente que nosotros lo veamos. Deuteronomio. Está en Éxodo, avance, se va a encontrar inmediatamente con Levítico, va a llegar a Números y el quinto libro es Deuteronomio y vamos a leer del versículo 1 del capítulo 5 y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel,
estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos, para ponerlos por obra. Y ahora Moisés dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y entonces habla y refiere y dice lo que Dios dijo. Ve el versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, y dijo, y ahora Moisés cita, yo soy Jehová tu Dios. De nuevo, ¿quién es el hablante? Dios. ¿Quién es el vehículo del hablante? Moisés. Cuando se dice la ley de Moisés, se están confundiendo dos elementos. Se está confundiendo al conductor del mensaje, el que lleva el mensaje, el mensajero, con el autor del mensaje, con el que lo está dando. Se está confundiendo al que escribe el mandato con aquel que lo transporta, lo transmite y lo da a conocer. Y cuando se transforma ese proceso de ese modo, estamos humanizando la ley. Y cuando humanizamos la ley, perdemos de vista lo que esencialmente tiene la ley, y es que la ley es divina, no es humana. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios, y Moisés fue el que la transmitió. Cuando nosotros humanizamos la ley, la cambiamos, la alteramos. Y aparecen instituciones que dicen, no, esta parte quizás no va. ¿Por qué? Y porque nosotros nos arrodillamos ante imágenes y las adoramos. Por lo tanto hay que sacarlo, porque si lo estamos poniendo dentro de alguno de nuestros mandatos y la gente va a decir, acá hay una contradicción de sentido, la Biblia dice eso y ustedes están haciendo eso. Y la misma ley que estamos patrocinando nos va a condenar. Por lo tanto, cambiamos esto y para que dé 10, le cambiamos aquí la parte del 10, lo subimos a un fragmento de eso y definitivamente el sábado lo alteramos para santificar las festividades que tenemos y ahí tenemos un nuevo decálogo. ¿Qué hicimos? Creímos que la ley es de Moisés, la humanizamos. El problema que nosotros tenemos es este. El problema es que la ley es de Dios, no de Moisés. Y cuando ahora nosotros tenemos la ley y reconocemos que el dador de la ley es el Señor, ¿cómo le rendimos cuenta de cómo estamos utilizando todas nuestras facultades para ser sus representantes sobre la tierra? Y ahí es donde nosotros tenemos este problema. Yo diría, estimado amigo Jorge, revise el punto, porque definitivamente aquí no estamos ante una ley que sea humana. Humanizar la ley de Dios nos lleva o nos conduce al riesgo de poder alterar, cambiar, trastocar algo que en realidad es divino, y nosotros no tenemos ese derecho, no tenemos esa facultad, no lo tiene ninguna institución humana, porque la ley pertenece al Señor. Más, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y por favor abra ahora su Biblia y vea lo que dice el Señor Jesús, porque todo el pueblo estaba expectante. Aparece el Señor Jesucristo, está iniciando su ministerio, va a dar su primer discurso público, y en el primer discurso público, después del segmento de las bienaventuranzas, y cuando llegamos al Evangelio según San Mateo, del capítulo 5 al 8, nos encontramos con todo el sermón del monte. El Señor Jesús mira a la vasta multitud y comienza a hablarles de la felicidad, del derecho a la felicidad, y habla de los bienaventurados, macarios, felices. Felices son aquellos que hacen esto. Felices son aquellos que hacen esto. Son felices en el Señor. Y entonces, inmediatamente después de ello, vamos a encontrar que establece definidamente su
protocolo de acción, y lo dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Cumplió Jesús la ley de Dios? Claro. Y entonces no alguien podría decir, ¿y no era acaso la ley de Moisés? El Señor es el dador de la ley. Hubiera entrado en una terrible contradicción en ese punto. Y nosotros encontramos que la ley tiene vigencia en todo el espectro de las Sagradas Escrituras. Más, cuando nosotros nos encontramos que algunos que niegan la ley, les preguntamos, entonces ahora podemos robar, podemos adulterar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, nosotros encontramos que en la vida práctica es sumamente útil que todos guardemos la ley. Todos los aparatos legales del mundo están seguros cuando están inspirados en esta ley, la ley de Dios. Pastor. Y de hecho, usted tiene la conciencia clara en que el cristianismo en general es un llamado a hacer las cosas lo mejor posible conforme a la santa voluntad moral de Dios. De otra manera, sería un abuso de la gracia, sería un desprecio del sacrificio de Cristo en la cruz, sería una negligencia el pensar que porque hay gracia, pues vamos a libremente pecar y vamos a disfrutar. Los centros entonces cristianos se convertirían simplemente en la moral del mundo, que encima tiene una licencia para pecar. Todo lo contrario, Cristo nos enseñó a hacerlo lo mejor posible y las Sagradas Escrituras nos llaman incluso a obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Y para eso hay que mantenerse unido con Cristo. Abogado tenemos con el Padre si fallamos en hacer la voluntad de Dios, pero la intención de hacerlo lo mejor posible, de humildemente querer ser justo, misericordioso y hacer las cosas poniendo a Dios por delante, no es solamente un señalamiento profético, es también la esencia del llamado al cristianismo. Y nosotros debemos, digamos, poner atención en un aspecto, y es la vigencia de la ley de Dios en el plano del Nuevo Testamento. Es decir, lo vemos en el ministerio del Señor Jesús, pero también lo vemos en la vida práctica de la iglesia cristiana primitiva. No solamente, digamos, en la vida práctica de la iglesia, lo vemos también en la enseñanza apostólica, lo vemos en la praxis de fe, porque definitivamente cada uno de los segmentos de los mandamientos los vemos reflejados definitivamente en la vida apostólica. Y es interesante, por ejemplo, ese aspecto conceptual, pastor, que nosotros encontramos en Romanos el capítulo 13. Y en Romanos el capítulo 13, el apóstol Pablo señala esto. Y veamos cómo lo hace. Por favor, busquen, estimado amigo que está con nosotros y que nos está acompañando, busque Romanos el capítulo 13 y veamos este punto, porque a veces no lo vemos de una manera clara, pero aquí está claro a mi entender. Hay la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, tiene dos segmentos. Uno de ellos son los mandatos relativos a nuestra relación con nuestro Padre y Creador, y otro es el que nos une con la humanidad, con nuestro prójimo. Y es muy interesante este aspecto. El pastor y doctor Eric del Valle estuvo trabajando recientemente en Puerto Rico con una serie de aquí 3ABN, con los mandamientos, y estuvo predicando sobre este aspecto. ¿Cuáles son los mandamientos que nos hablan de la relación con el Señor? Los mandamientos que nos hablan de la relación con el Señor es los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos nos están hablando realmente de nuestra relación con los demás. El énfasis es una relación genuina.
el énfasis tanto para poner a Dios en primer lugar y mantener una relación genuina está en los 4 mandamientos primero. Y el énfasis en mantener una relación genuina con nuestro prójimo como si fuera con nosotros mismos, al mismo nivel, mientras ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, está en los últimos 6 mandamientos. Y algunas personas están diciendo que la ley está abolida, ha sido cambiada, pero por favor, abra ahora su Biblia en Romanos el capítulo 13 y vamos a leer versículos 9 y 10. Dice lo siguiente, porque, observe lo que dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y ahora añade, o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante este punto. Ojo, esto, véalo, esto no es Antiguo Testamento, esto es el apóstol Pablo. Esta es la epístola a los romanos. Y en esta epístola a los romanos nosotros encontramos que está citando mandamiento por mandamiento, omite quizás un par de ellos, omite por ejemplo el primero, honra a tu padre y a tu madre. Y es muy interesante este punto. Si nosotros pudiéramos poner las dos áreas del decálogo en 2 planchas, porque fueron 2 planchas de piedra, y en una encontramos que están el inciso 1, 2, 3, 4, y en la otra está el quinto, sexto hasta el 10º, y nosotros los ponemos juntos uno por uno, encontramos que hay una correspondencia. Uno de ellos comienza hablando de nuestra relación con nuestro Creador, y el segundo área, sistema, encontramos que habla de nuestra relación con aquellos que nos dieron la vida en la tierra, padre y madre. Y lo primero que establece es, honra a tu padre y a tu madre. Y añade, porque tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es interesante que cuando establecemos una relación de simetría, padre y madre encabeza esa sección, de la misma manera que Dios nuestro Creador establece la otra. Es decir, ese aspecto de la ley lo vemos acá. Y el apóstol Pablo no dice que esté abolido, dice definidamente, vea lo que señala acá. Dice, porque estos mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, o cualquiera de los otros mandamientos, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando de la misma manera que se refiere en el primero, porque esto lo sabemos por deducción, es aquel que le preguntó al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, habla de la primera área de los mandamientos de nuestra relación con el Señor, que involucra lo que señaló el pastor. Es decir, no tener dioses ajenos delante de mí. No adorarlos, no arrodillarnos delante de ellos. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y posiblemente aquí hay algunos problemas, porque en todas nuestras culturas encontramos que el nombre de Jesús, el nombre de Dios en inglés, está siendo alterado y está siendo tomado en vano dentro de la cultura. Y de hecho, nos encontramos que movimientos religiosos han alterado y cambiado el 4º mandamiento. Por lo tanto, toda la fase de nuestro respeto a Dios, de nuestra adoración debida y sentida, ha comenzado a ser alterada. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado a ser confundido con otras opciones, con otros dioses del mundo material. Adoramos más al dinero que muchas otras cosas. Y el Dios Mamón nos está poniendo detrás de muchos otros aspectos. Y definitivamente ese hecho de inclinarse y adorar estatuas creadas por los hombres es condenado en todas las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ahí nos encontramos con una alteración siniestra en relación con este punto. Y por otra parte, nos encontramos con que está el otro proceso, el nombre de Dios,
está siendo tomado en falso. Y por otra parte, todavía más, encontramos que el día en el cual creador y criatura, como dijimos antes, debían unirse, ha sido cambiado por otro día. Y entonces ahora el apóstol Pablo nos plantea lo otro. Nuestra relación con nuestros creadores aquí en la tierra. Y ahí estamos en una crisis social en la actualidad, porque definitivamente este aspecto nos está atacando de una manera terrible y lamentable, porque vemos una fragmentación en las estructuras familiares. Hoy la presión de los pares en los Estados Unidos está segmentando a los hijos de la tutoría y del monitoreo paterno, al grado de que cuando vemos este punto que se está asumiendo los valores culturales que están llevándose a toda la juventud detrás de las celebridades que son las divinidades de Hollywood, que están imponiendo sus valores y distorsionando aquellos que vienen por la tradición anterior. Y de hecho, nos están golpeando en todos los otros mandamientos también. El adulterio, el robo, el asesinato, los crímenes, el codiciar lo que otro tiene, está comenzando a ser algo común. ¿Algún comentario, pastor? Sí, y de hecho están tratando de redefinir cosas que están instituidas en las Sagradas Escrituras, como el matrimonio heterogéneo, en forma que no es bíblico, que no corresponde, simplemente para influenciar los valores de los niños y sus conciencias, ya que están vulnerables 8 o 9 horas en ese colegio, 5 días a la semana, y los niños vienen cuestionando los valores que sus propios familiares y padres, basados en las Sagradas Escrituras, le han enseñado. Y de hecho nosotros lo invitamos cordialmente a que revise y piense lo siguiente: ¿qué pasaría si al revisar la ley de Dios, mandamiento por mandamiento, lo comenzáramos a reflejar en su casa, en el barrio o en la ciudad donde usted está? ¿No estaríamos más seguros? ¿No tendríamos más certeza? ¿No tendríamos más felicidad? ¿Tendríamos que estar amontonando cerrojos detrás de cada una de las puertas? De hecho, todo eso nos está hablando que la ley de Dios que está en las Sagradas Escrituras debiéramos traerla a nuestra experiencia hogareña, a nuestra experiencia familiar, porque la ley de Dios no es de Moisés, es de Dios. Moisés solamente fue el portavoz, el transmisor. No confundamos mensajero con mensaje. No confundamos a Moisés con el que dio la ley. Acerquémonos al creador de la ley y digámosle: es tu ley, la voy a obedecer. Gracias por estar con nosotros. Gusto de poder acompañarnos. Gracias, doctor del Valle, por estar con nosotros. Y no se pierda el siguiente programa.